Revelación increíble, la profecía oculta de las 70 semanas y el milagro del plan divino de Dios. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. En esos días oscuros, cuando la opresión se cernía sobre su pueblo, Daniel, un joven hebreo de noble estirpe, fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia. La angustia había invadido su corazón y el de sus compatriotas, como la niebla que cubre los campos al amanecer. En su habitación, rodeado por el murmullo de los lamentos y las súplicas de los suyos, Daniel se dedicó a la oración ferviente, clamando al cielo por la restauración del templo y la redención de Israel. Con cada palabra que pronunciaba, el peso del exilio aplastaba su alma, y las promesas de Dios se sentían como ecos lejanos, desvaneciéndose ante la desolación. Pero en el silencio de su desconsuelo, una luz fulgurante iluminó la penumbra de su habitación. Era el ángel Gabriel. Su presencia, como el destello de un rayo en la noche oscura, llenó el espacio. Con voz potente, como el sonido de muchas aguas, Gabriel le trajo un mensaje divino. Daniel, he venido a darte entendimiento. Has sido escuchado. Las palabras vibraron en el corazón del profeta, resonando con el peso de la eternidad. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad santa, continuó Gabriel, para poner fin a la iniquidad y sellar la visión y la profecía. Cada sílaba era un rayo de esperanza en su corazón agobiado. ¿Sería posible que todo aquello que había estado anhelando se hiciera realidad? Daniel sabía que el tiempo de Dios no siempre se alinea con los plazos humanos, y la duda surgió en su alma, una lucha entre la fe y la desesperación. Mientras tanto, en Jerusalén, la situación era crítica. Muchos de los suyos dudaban, afligidos y temerosos ante la idea de regresar a las ruinas de su ciudad amada. Su voz, aunque clara y firme, se sumía en el bullicio de la incredulidad. Volvamos, decía, la promesa de Dios está en movimiento. Pero el miedo debilitó los corazones de aquellos que le rodeaban. Sin embargo, inmerso en la luz de la revelación, Daniel persiguió su llamado. Se convirtió en el portavoz de la esperanza, un líder espiritual que empujaría a un remanente a levantarse y marchar hacia la restauración prometida. Cada paso dado, cada piedra levantada en la reconstrucción, era una declaración de fe en las promesas de Dios. Sus enemigos acechaban, intentando obstaculizar los planes de reconstrucción, pero el fuego de la revelación ardía en su pecho. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Las primeras piedras comenzaron a levantarse, y la esperanza renació, mientras las oraciones del remanente se elevaban como incensarios ante la presencia de Dios. La promesa estaba en movimiento, y mientras Daniel observaba el horizonte, los ecos de su fe resonaban en el aire. El tiempo de restauración se acercaba, pero las sombras del rechazo aún aguardaban. Y entre los escombros de su anhelada Jerusalén, una pregunta vital emergía. ¿Sería suficiente la fe del pueblo para enfrentar lo que estaba por venir? Así, el relato de Daniel en Babilonia no solo habla de opresión y desolación, sino de la esperanza que se levanta en medio del desierto. Las 70 semanas recorrían el sendero de la historia, y la atención se centraba sobre un futuro
que aún tenía mucho que revelar. Mientras las manos laboriosas del remanente levantaban las piedras en Jerusalén, un espíritu renovado comenzó a moverse entre ellos. Con cada ladrillo colocado, la voz de Daniel resonaba como un eco de esperanza en sus corazones. «Este es el tiempo que el Señor ha señalado», proclamaba. Sin embargo, no eran solo las palabras de Daniel lo que vibraba en el aire, sino el susurro de la incertidumbre que acechaba como un lobo en la oscuridad. A medida que se intensificaban los esfuerzos por reconstruir el templo, surgieron adversarios, hombres de fuego y de odio, quienes se unieron contra el pueblo de Dios. Zorobabel, el líder del proyecto, sintió la presión de los ataques y la desánimo de muchos en el grupo. «¿Qué haremos frente a estas amenazas que nos rodean?», preguntó un anciano. La preocupación se palpaba en el aire como una tormenta que se avecina. Daniel, escuchando desde la distancia, se sintió llamado a intervenir. Se acercó al grupo de los trabajadores y con la autoridad que le otorgaba su relación con Dios, habló. «Temed no, porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. ¿No es Él quien ha prometido que volveremos a su presencia? Fortaleced sus manos y sigamos adelante. Su palabra nunca regresa vacía». Mientras las palabras de ánimo fluían de los labios de Daniel, un nuevo fervor se encendió en los corazones de los hebreos. Su fe comenzó a ser un baluarte contra las dudas y temores que les rodeaban. Pero en la oscuridad de la noche, cuando las luces se apagaban y los murmullos se desvanecían, las sombras del temor aún inquietaban sus espíritus. Una noche, mientras Daniel y sus amigos se reunían para orar, el ángel Gabriel se apareció nuevamente. Su esplendor llenó la habitación, y con un tono solemne, afirmó: «La respuesta de Dios está más allá de lo que ustedes ven. Hay un plan que trasciende estas luchas. Las 70 semanas son solo el inicio de una revelación que abarcará siglos». «Pero, ¿cuándo veremos el cumplimiento de esta promesa?», preguntó Daniel, con el peso de su responsabilidad gravitando sobre él. Gabriel respondió: «El tiempo de Dios es un misterio, Daniel. Volved a la intención divina. La restauración iniciará en esta tierra, pero también requieres prepararte para lo que vendrá después. Habrá sufrimiento, pero a través de el Redentor surgirá como una luz que brilla en las tinieblas». A medida que la luz de Gabriel se desvanecía, quedó en el aire una revelación inquietante. Daniel comprendió que el retorno a Jerusalén no sería el final de la prueba, sino un principio. La lucha contra los enemigos de la fe, las profecías por venir, todo resonaban en una sinfonía celeste que aún despertaba. Los días pasaron, y gracias al ímpetu de la fe y la determinación del pueblo, los muros comenzaron a tomar forma. Pero las ollas de la angustia en las almas del pueblo eran profundas. ¿Cómo podrían soportar lo que ya se vislumbraba en el horizonte? Así, en este caos de voces y visiones, Daniel supo que su misión no solo era restaurar un templo, sino preparar los corazones para algo mucho más grande, algo que culminaría en el triunfo definitivo del reino de Dios. Y mientras observaba a su pueblo trabajando incansablemente, una pregunta resonaba silenciosa en su mente. ¿Estaba el pueblo listo para enfrentar el profundo y glorioso misterio que su Dios había planeado desde tiempos inmemoriales? La sombra del futuro se cernía sobre ellos, y con cada ladrillo, con cada oración, se acercaban al momento en que la revelación del Mesías comenzaría a desvelarse por completo en la historia. Mientras la luz del alba iluminaba los muros en construcción de Jerusalén, una inquietud penetrante llenaba el corazón de Daniel. Su mirada se perdía en las piedras levantadas, recordándole el pasado glorioso de su pueblo y las promesas aún no cumplidas de Dios. ¿Cómo puede el pueblo ser verdaderamente libre si aún están atados por el miedo?, se preguntaba, mientras la tensión en el aire se hacía cada vez más palpable.
Con el sonido de los martillos y las palas como fondo, las voces de oración se unieron en un clamor ascendente. La fe de los hebreos, ante el desafío de sus adversarios, se había reavivado. Pero la incertidumbre permanecía, como una sombra que no se disipaba con la luz del día. Detrás de esas paredes en crecimiento, se hallaba un enfrentamiento más grande, el conflicto entre el temor y la fe, entre la promesa divina y la realidad adversa. Un día, mientras el pueblo trabajaba, un mensajero de los contrarios llegó al campamento. Con furia en su voz proclamó: ¿Qué hacéis? ¿Acaso os rebeláis contra el rey? No tendréis paz. Habéis desatado la ira de quienes buscan vuestras cabezas. Su palabra se esparció como un veneno, instalando la discordia entre los hombres de la ciudad. Zorobabel, con la angustia marcada en su frente, decidió convocar a todos para compartir una palabra de consuelo. «Hermanos», exclamó, «aunque el enemigo parezca fuerte, recordemos las promesas de nuestro Dios. A Él le pertenece la batalla, y en su nombre seremos renovados». La esperanza brillaba en su voz, aunque en su interior resonaban dudas que lo atormentaban. Daniel, sintiendo la presión del momento, se acercó a su líder y con fervor le dijo: «Recuerda las palabras del ángel Gabriel, Zorobabel. Lo que hemos comenzado aquí es solo una preparación, no es solo un templo, es una declaración de la presencia de Dios entre su pueblo. Aun cuando las tormentas ruede a nuestro alrededor, la fe debe ser nuestro abrigo». Sin embargo, en lo íntimo, una respuesta más profunda estaba siendo gestada en el corazón de Daniel. Se dirigió al lugar de oración, invocando la presencia divina, mientras las luces del día se desvanecían. «Oh Señor», clamó, «te imploro que reveles tu propósito. Necesitamos discernimiento en esta hora. Muéstranos el camino a seguir». En ese momento, mientras la llama de la candela danzaba, una vez más el ángel Gabriel apareció. Un silencio profundo envolvió la habitación. «El desánimo de tu pueblo, Daniel, no ha pasado desapercibido por el Altísimo», dijo Gabriel, «y el tiempo de prueba traerá consigo el cumplimiento de lo que está escrito. No solo el templo se levantará, sino que también se prepararán para aquel que es santo de los santos». «¿Y cómo sucederá esto?», cuestionó Daniel, con la sinceridad que su búsqueda merecía. Gabriel, con mirada firme, respondió: «Cuando el tiempo designe las 70 semanas, habrá un decreto y un retorno en gloria. Entre el bullicio de la ciudad y su reintegración, surgirá un Mesías, un Redentor que no será entendido por muchos. La salvación vendrá a través del sufrimiento, un sacrificio que permitirá que la luz brille en la oscuridad». Las palabras del ángel resonaban en la cavidad del alma de Daniel, como un eco eterno. El pueblo de Dios no solo estaba reconstruyendo un templo físico, sino que cada ladrillo colocado era un paso hacia el cumplimiento de una promesa que marcaría el sentido de toda la humanidad. Al salir de la oración, Daniel se encontró con Zorobabel y los otros líderes, y con voz decidida proclamó: «Estamos en los umbrales del cumplimiento divino. No temáis, sino levantad la mirada y preparad vuestros corazones. El plan de Dios es más grande de lo que podemos comprender, y lo que hoy parece imposible se convertirá en la base de la esperanza que se extenderá por generaciones». Mientras el sol se ponía, un espíritu renovado se apoderó del pueblo, no solo por la edificación tangible, sino porque cada uno sentía la profundidad de un misterio que comenzaba a desvelarse. Con cada oración, con cada ladrillo, se acercaban a la gloria de la revelación que cambiaría el destino de la humanidad. ¿Está listo el pueblo de Dios para abrazar la sorprendente culminación de su voluntad? Resonó la pregunta en el aire, y mientras la luna iluminaba las antorchas, el eco del futuro se encontraba cada vez más cerca. Cuando la luz plateada de la luna vertía su fulgor sobre la obra inacabada,
Daniel fue despierto en medio de sueños agitados, donde las imágenes del templo y del futuro se entrelazaban con vigilias de angustia. Mientras se esforzaba por unir las piezas del mensaje del ángel, una voz suave, casi susurrante, resonó en su corazón. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Al amanecer, un nuevo amanecer de esperanza iluminaba las calles de Jerusalén. La obra seguía, pero los murmullos de preocupación se habían intensificado. Los adversarios, aquellos que buscaban desbaratar la obra de Dios, no se habían ido. Por el contrario, habían comenzado a usar de astucia y engaño. «Escuchad, hebreos», gritaba un líder entre los opositores, «traeréis calamidad sobre vosotros mismos. ¿Quién defenderá a los que se rebelan contra el rey de Persia?» Su tono era cortante, dirigido a desmoralizar al pueblo. Las palabras de ese hombre, impregnadas de temor, acariciaban el oído de algunos. Daniel observó con tristeza cómo algunos flaqueaban en su fe. Sin embargo, en el corazón de Zorobabel y de los líderes que aún permanecían firmes, una semilla de fe crecía lentamente. Se reunieron en la plaza, rodeados por los ladrillos que simbolizaban su esperanza. El silencio reinaba hasta que Zorobabel, con voz resonante, dijo: «En el momento más oscuro, cuando parece que todo se desmorona, es cuando Dios actúa. ¿No fue en Egipto cuando la desesperanza abrumó al pueblo, y no fue ese el momento en que el Señor levantó un libertador?» Daniel se unió a su voz. «Así también nos levantará ahora. No permitamos que el temor ahogue nuestra fe, pues las promesas del Dios viviente jamás fallarán». Esa mañana, el clamor de su fe comenzó a desafiar el murmullo de la oposición. Con creciente fervor, el pueblo se unió en oración, y un poderoso eco ascendió hasta los cielos. Una sensación palpable de unidad renació entre ellos. «Señor, guíanos», suplicaban con corazones entregados. Mientras tanto, en las sombras, los adversarios, enfurecidos por la respuesta renovada de los hebreos, comenzaron a tejer un complot más siniestro. En las calles de Jerusalén se susurraban rumores sobre delaciones y recompensas, prometiendo traición a quienes se alzaran contra el rey. El miedo intentaba hacerse nuevamente dueño de los corazones. Daniel, sintiendo la urgencia, se retiró nuevamente a su habitación en busca de dirección. «Oh Señor, no permitas que se desvíen de tu camino. Revela Nehemías y acuérdate de tu pueblo», oró, abrumado por la carga. En aquel lugar sagrado, mientras su voz se elevaba, la respuesta del cielo comenzó a descender. De repente, la atmósfera cambió y el ángel Gabriel apareció, su presencia iluminando el espacio. «Daniel, el tiempo está cercano. Lo que has develado es solo el inicio. Yo he venido a llevarte a un entendimiento más profundo». Las palabras de Gabriel llenaron la habitación con un sentido de gloria. Vendrán días difíciles, días de juicio y de separación, pero el cumplimiento de la palabra de Dios no cesará. Las 70 semanas han sido establecidas y en su junto de escritura se lanzarán señales. Gabriel continuó: «No solo construiréis un templo, sino que prepararéis el camino. El sacrificio que vendrá será la piedra angular para muchos, y a través de él se abrirán los cielos al arrepentimiento». Daniel, con un corazón reverente, sentía como si su ser entero se llenara de luz. «¿Qué significa esto, oh Gabriel?», imploró. Pero el ángel sonrió, dejando un eco de misterio en el aire. «No desmayes, Daniel. Lo que es ignorado será revelado. La luz del mundo vendrá entre vosotros, y conocerán el camino en que deberán andar». Cuando el día se debilitó al abrazar la noche, los corazones del pueblo pulsaban con fervor y temor por igual. Estaban ante la imponente llamada de Dios, en los umbrales de la realización de su plan.
El eco de un futuro glorioso resonaba en cada ladrillo colocado, e instantáneamente la pregunta volvió a surgir. ¿Están listos para emprender el camino que les llevará a la luz de su revelación? La promesa de un tiempo de salvación cercana se entrelazaba con la fragilidad de su fe, alzando un clamor. ¿Por qué habrá venido el tiempo de esperar con la expectativa de su gloria? Así, el desafío quedó colgando en el aire, reafirmando que el propósito divino en las 70 semanas apenas comenzaba a alumbrar el horizonte de su existencia. En la quietud de la noche que envolvía Jerusalén, un profundo anhelo emergía en los corazones del pueblo. Daniel se encontraba nuevamente en su habitación, rodeado por pergaminos que hablaban de las promesas antiguas y las visiones del futuro. Sus pensamientos se entrelazaban como hilos de una tela compleja, buscando la comprensión de las palabras que Gabriel le había confiado. El tiempo está cercano. Resonaba en su mente, dejando un eco de expectativa. Mientras oraba, una erguida llama de fe iluminó su ser. Señor, ¿cuándo se manifestarán las señales que has prometido? Imploró con la angustia de un profeta que lleva el peso de una nación. De súbito, el aire pareció vibrar a su alrededor, y la luz del cielo se coló a través de la ventana, como si un rayo divino estuviera a punto de romper la oscuridad. Afuera, la obra de reconstrucción continuaba, y la fuerza renovada del pueblo era palpable. Zorobabel había reunido a los trabajadores, y mientras cortaban madera y levantaban piedra, cada golpe de hacha y cada ladrillo colocado se convertían en un acto de adoración. Sin embargo, las sombras de los adversarios acechaban, sus corazones endurecidos por la envidia y el miedo, deseando igualar la fe con la desesperación. No temáis, declaró Zorobabel al ver la angustia en los rostros de algunos. Recordad lo que Dios hizo en el desierto, cuando el maná caía para alimentar a su pueblo. Sus palabras resonaron con poder, como un canto de esperanza que se alzaba sobre los desánimos. Sin embargo, Daniel sabía que la batalla no solo era contra el miedo exterior, sino también contra el desánimo que estaba intentando minar los corazones del pueblo. Mientras el pueblo oraba, un pequeño grupo de opositores se acercaba a las murallas, murmullando entre ellos. «Hemos de detener esto», decía uno, con una mirada oscura. «Si no es el rey, que sea el terror el que detenga esta obra». Sus palabras caían como un veneno, intentando dividir y aislar a aquellos que comenzaban a florecer en fe. Daniel, mirando desde su ventana, supo que debía actuar. Se dirigió a la plaza, donde el pueblo, con el sonido de oraciones fervientes y el murmullo de la obra en progreso, estaba reunido. «Hermanos», comenzó, su voz resonando con la urgencia de llevó un mensaje divino. «Las pruebas nos fortalecen. Así como nuestro antepasado Josué luchó en la tierra prometida, nosotros también debemos luchar por nuestra herencia. No somos solos. El Señor está con nosotros». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. La fe que crecía en sus corazones comenzaba a asomarse, desafiando la incertidumbre. No obstante, en el fondo de su ser, Daniel sentía la tensión del tiempo apremiante. «Los días de nuestra redención están por venir», susurró en su corazón, «y debemos estar preparados. Estaremos listos cuando ese momento se revele». Esa noche, mientras la luna bañaba con su luz plateada la ciudad, el ángel Gabriel se apareció nuevamente ante Daniel. «La revelación de lo que está por venir está próxima», dijo con solemnidad. «No solo se trata de la reconstrucción de un templo, sino de una restauración más profunda. El pueblo de Israel ha sido llamado a un propósito divino que cambia el curso de la historia». Las visiones comenzaron a danzar en la mente de Daniel. La imagen de un Mesías, el Redentor prometido, flotaba en su memoria. A través de él,
se desatarán los tiempos de sanidad y restauración para todos los pueblos, explicó Gabriel. Las 70 semanas que has de contemplar no son solo un número, son un tiempo divino que culminará en el cumplimiento de la promesa de salvación. Sintiéndose abrumado por la magnitud de las palabras, Daniel sabía que la revelación era un regalo de Dios. Sin embargo, un nuevo peso de responsabilidad se cernía sobre él. Debo compartir esto, se dijo. Debo guiar a mi pueblo al entendimiento de su llamado, para que no se desvíen en el camino. La sensación de urgencia y reverencia impregnaban el ambiente. Daniel miró hacia el templo en ruinas, sintiendo que no solo había de levantarse un edificio, sino que el propio corazón del pueblo necesitaba ser transformado de acuerdo al plan divino. El tiempo de la espera se acercaba a su final, y en cada uno de ellos había un papel que desempeñar. Las palabras de Gabriel atravesaron su corazón. La luz del mundo brindará dirección, y en su nombre habrá poder para sanar y restaurar. Mientras el frío de la noche se desvanecía, un nuevo amanecer de fe despuntaba en los corazones hebreos. Allí, en el silencio de la noche, comenzó a gestarse un clamor de expectativa que resonaría a través de las generaciones. ¿Estamos listos para recibir al que ha de venir? El misterio de las 70 semanas cruzaba las fronteras del entendimiento humano, donde el principio y el fin parecían entrelazarse, dejando al pueblo atado a la espera de la gloriosa culminación del plan soberano de Dios. Con cada ladrillo elevado, se sellaba el destino de un pueblo que había sido elegido para un propósito mayor. En la mañana que seguía a la revelación celestial, un velo de expectación cubría las calles de Jerusalén. La gente, ahora unida por un renovado fervor, se apresuraba a laborar en la reconstrucción del templo. Daniel se unió a ellos, llevando consigo los ecos de las palabras de Gabriel que aún resonaban en su corazón. Mientras caminaba entre los trabajadores, su mente rumoreaba con preguntas. ¿Qué significa exactamente este tiempo que se nos ha revelado? ¿Cómo se cumplirá el propósito que Dios ha estipulado? Estos pensamientos lo llevaron a detenerse, inclinando su cabeza en oración. Señor, muéstrame la claridad de tu camino en medio de esta labor. Mientras sus labios murmullaban en secreto, una hermosa luz comenzaba a disipar la niebla espiritual que lo rodeaba. Una visión comenzó a formarse en su mente, imágenes que recordaban tiempos pasados y aquellos por venir. Como si las memorias del pueblo fluyeran delante de él, vio a Moisés hablando al pueblo en el desierto. No olvides los pactos, recuerda las maravillas. Resonaban las palabras como un canto antiguo. Fue entonces que una voz, suave pero contundente, resonó en su interior. Así como en el tiempo de Moisés, hoy estoy contigo. Mi pueblo ha de recordar su identidad y su llamado. Las 70 semanas son tanto advertencia como promesa, una señal de que el tiempo divino está en marcha. El pueblo a su alrededor parecía ignorar la profunda introspección de Daniel, sumido en sus propias labores, pero él sabía que el momento del cumplimiento se acercaba. Se acercó a un grupo de hombres que estaban levantando una pared. Con el ardor en su voz, comenzó a compartir lo que sentía. Hermanos, lo que estamos haciendo aquí no es solo levantar piedra, sino también cimientos de esperanza. Cada ladrillo colocado es un testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Escuchando sus palabras, miradas se elevaron hacia él. Aquellos ojos llenos de determinación comenzaban a brillar nuevamente. Mientras el día avanzaba, entre los murmullos de construcción y labores, un nuevo grupo se unió. Esta vez no para trabajar, sino para murmurar y sembrar desconfianza. Algunos opositores se acercaron nuevamente a las murallas y comenzaron a instigar el temor. ¿Creéis que Dios está con ustedes en esta obra? ¿No es todo en vano? Pero Daniel, sintiendo la oposición en su espíritu, decidió confrontar este desafío.
Se dirigió hacia la multitud que comenzaba a recibir la sombra de la duda. ¿Está el Señor con nosotros o no?, preguntó, levantando su voz por encima del murmullo. Recuerden lo que nos prometió a través de nuestros padres. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5, y así nos está guiando hoy. El pueblo entonces sintió un aire fresco de fe renovada. Pero en el corazón del profeta un profundo sentido de urgencia crecía. La revelación sobre las 70 semanas parecía sugerir que no solo se trataba de la restauración física, sino que había también una urgencia espiritual, un llamado a estar listos ante la llegada del Mesías prometido. Con la tarde acercándose, Daniel se reunió en secreto con algunos líderes del pueblo, buscando preparar sus corazones y mentes para el tiempo que se avecinaba. Es crucial que entendamos este propósito, dijo. El cumplimiento de las 70 semanas no solo implicará construcciones, sino una transformación del alma de Israel. Nuestro pueblo será un faro de luz para las naciones. Mientras el sol se ocultaba, las sombras se alargaban en el horizonte, y Daniel sintió la presencia de Dios en un nuevo nivel. He aquí, todos los días de la historia están en su reloj divino. Reflexionó, sintiendo el peso de la responsabilidad de ser un portador de esta revelación. Las palabras de Gabriel resonaron nuevamente. La luz del mundo ha de venir. Los que estaban escuchando comenzaron a comprender que no se trataba solo de una reconstrucción, sino del advenimiento de algo mucho más grande. Cada ladrillo colocado en el templo era parte de un hito en el camino hacia la redención que el pueblo había esperado durante generaciones. Así, mientras la noche caía, se gestaba entre los corazones un clamor inquietante y sublime, una búsqueda en la penumbra de lo que estaba por venir. ¿Estarían listos cuando se cumpliera el tiempo? ¿Entenderían su llamado y su lugar en el plan soberano de Dios antes del amanecer de la nueva era? La certeza de que la llegada del deseado era inminente se apoderó de ellos, pero la pregunta permaneció resonando en la atmósfera. ¿Estamos preparados para lo que se avecina? Daniel se despertó al amanecer, la luz del sol filtrándose por la ventana de su hogar. Había pasado la noche en oración, buscando entender el significado del tiempo que se avecinaba. En su corazón palpitaba la inquietante certeza de que Dios cumplirá su promesa, así como lo hizo en el pasado. Se levantó y se vistió rápidamente. Mientras caminaba hacia el templo, sentía el latido del pueblo bajo sus pies. En cada rostro que encontraba en el camino, desde las familias que traían alimentos hasta los obreros que cargaban piedras, se reflejaba la esperanza de un futuro brillante. En los murmullos de la ciudad, una resonante fe comenzaba a tomar forma. Pero por otro lado, el susurro del miedo aún acechaba. Al llegar al lugar de trabajo, Daniel notó que algunos de los hombres que habían mostrado dudas en días pasados no estaban allí. En su lugar, otros nuevos se habían unido, llevando consigo información y relatos de las acciones de los opresores del norte. Con cada palabra que compartían, alimentaban la inquietud que había comenzado a recorrer la comunidad. No podemos continuar así. Están observándonos. Ya no somos los que éramos, advirtieron algunos mientras la tensión se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. El profeta decidió que era tiempo de actuar. «Escuchadme, pueblo de Israel», gritó, encaramándose en un bloque de piedra para que todos pudiesen oírlo. «Dios sigue con nosotros. Él nos ha llamado a ser más que meros vigilantes de la reconstrucción. Iremos a la batalla. Por nuestra identidad, por nuestra tierra, por el Dios que nos hizo libres». Las palabras de Daniel comenzaron a resonar en los corazones de quienes lo escuchaban, reviviendo el antiguo anhelo por la protección divina. Pero el eco de las advertencias siguió plano. ¿Podrá el Señor hoy hacer lo que hizo en el pasado?
se preguntaron, sus miradas aún luchando por abrazar lo que parecía ser un llamado sincero. Esa noche, mientras el pueblo se dispersaba, Daniel volvió a caer de rodillas en oración. Padre eterno, muestra tu poder. Recordamos cómo liberaste a tu pueblo en Egipto, pero hoy, en nuestra debilidad, ¿cuál será nuestra liberación? Deja que las 70 semanas se cumplan en la gloria de tu plan. Y en ese momento, la visión regresó. Una oración incesante surgió en su interior, generada por el fervor del Espíritu. Se abrió ante él un nuevo entendimiento, uno que lo llevó a vislumbrar no solo sus días, sino el futuro de su pueblo, a través de los siglos. Visualizó a un niño que crecía en el marco de adoración de su pueblo. Esa luz del mundo, tan esperada, ya estaba siendo forjada en el contexto de las angustias humanas y el sufrimiento compartido. Un susurro rompió el silencio. La redención no se hallará en las estructuras de piedra, sino en los corazones que buscan a su Creador. Cuando la noche se desvanecía, una presencia intensa comenzó a envolverlo, como un abrazo celestial que lo instaba a no perder la fe. El eco de sus propios pensamientos resonó con la promesa de las Escrituras. He aquí, yo estoy haciendo algo nuevo. Pronto saldrá a luz. Isaías 43:19. Con ese nuevo fervor, Daniel se levantó, decidido a compartir su visión con el pueblo. La historia no solo se trataba de la resurrección de las ruinas, sino de la llegada de la esperanza en forma de salvación. Cada ladrillo se convertía en un paso hacia la revelación del Mesías. Mientras corría hacia la asamblea, el aire vibraba con una energía espiritual. La voz de Dios lo perseguía. Estarán listos mis elegidos cuando el tiempo se cumpla. Cada decisión que toméis hoy afectará a las generaciones de mañana. La realidad del tiempo divino sobrepasaba el presente, revelando el esquema entero de su soberanía. No debían simplemente construir, sino transformarse. Y así, en medio de la agitación y la duda, la promesa de Dios se alzaba como un faro en la niebla. El pueblo de Israel estaba a punto de ser testigo no solo de una reconstrucción física, sino de una restauración espiritual que cambiaría la historia. ¿Serían capaces de ver el plan soberano de Dios desplegándose ante sus ojos? ¿Entenderían que estaban llamados a ser parte de un milagro mayor? La historia aún no había terminado. Un nuevo capítulo estaba escribiéndose, aguardando el momento de revelarse en toda su gloria. Mientras la mañana se traía consigo el murmullo del pueblo, el corazón de Daniel latía con anticipación. Con cada paso que daba hacia la asamblea, sentía el peso de un legado divino que aguardaba ser cumplido. Los rostros de sus hermanos estaban marcados por la esperanza, pero también por la inquietud. Sabía que el tiempo había llegado para un mensaje que cambiaría el rumbo de sus vidas. «Pueblo de Israel», comenzó Daniel, su voz resonando con la autoridad que le daba el Espíritu Santo. «He buscado al Señor con fervor y me ha revelado su voluntad. Este es un tiempo de preparación, de trabajo, pero más que todo, de fe. Las 70 semanas están cerca de cumplirse, y con ellas, la llegada de aquel que será nuestro Salvador». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se acercaban con ojos llenos de incredulidad. «¿Qué dices, profeta?». Uno de los ancianos gritó desde el fondo. «¿De qué libertad hablas cuando estamos bajo el yugo de nuestros opresores?». Daniel miró al anciano con compasión. «No hablo de una libertad física solamente, sino una libertad que trasciende las circunstancias. Recordemos el clamor de nuestro pueblo, las palabras de la promesa en Jeremías. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Las dudas comenzaban a disolverse en el aire cargado de emoción. La visión que había recibido la noche anterior brotaba de sus labios como agua viva.
La redención de Israel no vendrá de un simple levantamiento militar, sino de un cambio en los corazones. Ha llegado el tiempo de arrepentimiento y restauración. Dios está a punto de hacer algo nuevo en medio de nosotros. Mientras hablaba, vio cómo algunos ojos reflejaban la llama de la fe que se avivaba dentro de ellos. Sin embargo, hubo otros que se mantuvieron al margen, aferrados a la seguridad de la desconfianza. Un joven se atrevió a interrumpir. Su voz temblorosa resonó en el corazón de la multitud. Pero, ¿y si es en vano? ¿Pudieron haber venido otros profetas antes que tú solo para no ser escuchados? ¿Acaso dentro de nosotros no hay el deseo de ser restaurados? Afirmó Daniel con firmeza. Debemos elegir confiar en el Dios que ha estado con nosotros a través de los siglos. Él cumplirá su promesa, como lo hizo con nuestros antepasados. Recordemos a Moisés, recordemos a David. La historia de nuestro pueblo es una historia de esperanza y redención. La multitud comenzó a murmurar entre sí. Una creciente fe pareciera elevarse en ese ambiente tenso. Daniel era consciente de que en ese momento decisivo estaba llamando a su pueblo a ser parte del asombroso plan de Dios. Se sintió impulsado a compartir la visión de cómo ese mensaje se extendía mucho más allá de sus días. No solo estamos esperando un líder para liberarnos, estamos aguardando la llegada de un rey que traerá salvación a todos los hombres. La presión del momento no podía ser ignorada. Una nube de anticipación cubría la asamblea, mientras las palabras de Daniel conocidas y desconocidas resonaban como un eco. Sabía que estaban a las puertas de una transformación no solo en su presente, sino para las generaciones venideras. No debemos detenernos aquí, insistió. Cada sacrificio, cada ladrillo que levantemos, cada oración que elevemos se unirá a esta promesa. Las 70 semanas de temor se convertirán en 70 semanas de milagros. Mientras sus palabras se desvanecían en el aire, un profundo silencio envolvió a la multitud. Los corazones comenzaban a conectarse con el tiempo divino. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo reconstruir muros, sino recuperar su fe en el pacto que Dios había establecido con ellos. Como si un viento suave hubiera soplado entre el pueblo, una revelación profunda emergió. El tiempo se acerca, y la respuesta de Dios se manifestará en Israel. ¿Estaréis listos para verlo? Porque la hora de la revelación está a la vuelta de la esquina, y lo que está por venir es mayor de lo que podemos imaginar. Y así, mientras el pueblo comenzaba a responder, un pequeño grupo se preguntaba en voz baja y con un súbito asombro: ¿acaso la respuesta a nuestras oraciones ya está en camino? En el brillo de la esperanza, la mente de Daniel viajó hacia el futuro, donde la redención aguardaba con ansias el momento de ser revelada. Pero todavía, el misterio de lo que Dios estaba por hacer permanecía en la bruma de lo desconocido. Mientras el murmullo de la multitud comenzaba a desvanecerse, Daniel sintió una intensa carga en su corazón. La atmósfera estaba impregnada de expectativa y fe, pero al mismo tiempo, una profunda inquietud comenzaba a posarse sobre él. Sabía que el mensaje divino que había recibido no era solo un llamado a la esperanza, sino también una advertencia sobre lo que estaba por venir. «Escuchad, pueblo de Israel», continuó, elevando su voz para superar el murmullo aún presente. El tiempo de las 70 semanas no solo es un reloj que aguarda la llegada del Redentor, sino también un tiempo de juicio y de separación. Aquellos que no escuchen, aquellos que endurezcan su corazón al llamado del Señor, se perderán en la oscuridad de sus propias elecciones. Al escuchar esto, un silencio aún más profundo se apoderó del pueblo. Se percibía la angustia en algunos rostros, mientras otros luchaban con las implicaciones de sus decisiones. Daniel podía ver la lucha interna de cada uno de ellos, y su alma se dolía, deseando que todos comprendieran la gravedad del momento. Porque así dice el Señor:
Ciertamente mi pueblo será restaurado, pero no sin antes haber pasado por el fuego de la prueba. Será un tiempo de dolor y desafío, pero también será un tiempo de revelación de mi gloria. Zacarías 13:9. Daniel continuó hablando, su voz resonando con el poder del Espíritu Santo. El profeta Ezequiel dijo: Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Esta transformación es necesaria, pues el verdadero cambio no comenzará en las calles ni en los palacios, sino en cada corazón que decida abrirse al Señor. Algunas personas comenzaron a levantarse, conscientes del peso de sus pecados y de su necesidad de arrepentimiento. La congregación se dividía entre aquellos que clamaban por salvación y quienes aún se aferraban a su incredulidad. El joven que había interrumpido previamente se levantó de nuevo, esta vez con un rostro decidido. «Profeta, ¿cómo podemos prepararnos para lo que está por venir?» Daniel sintió que ese momento era decisivo. Más que nunca, necesitaba hablar la verdad sin decoraciones. Debemos volver nuestros corazones a Dios con un espíritu contrito. Debemos buscarlo en oración y ayuno. El sacrificio que exige el Señor es uno de amor genuino y obediencia. Como se nos recuerda en la profecía de Isaías, este es el ayuno que he escogido: soltar las ligaduras de impiedad, deshacer las cargas de opresión. Isaías 58:6. Una oleada de fervor espiritual comenzó a circular por la multitud. Las primeras palabras de arrepentimiento resonaron en el aire, y las oraciones se elevaron como incienso ante el trono de Dios. Daniel se sintió fortalecido por esa respuesta, pero sabía que no estaba terminado. Con un ardor renovado, habló de nuevo. No os imaginéis que los aprendizajes de las 70 semanas solo son para este tiempo presente. Dios tiene un plan mayor, una redención que abarcará todavía más allá de nuestros propios días. Los murmullos se intensificaron. «¿Qué quieres decir, profeta? Háblanos», le instaron, su anhelo por entender el futuro aproximándose al clímax. Lo que Dios está preparando no es solo la liberación de Israel de un yugo humano, sino la liberación de la humanidad al completo. Las 70 semanas son un preludio al eterno abrazo de nuestro Creador con su creación. Está a punto de aparecer aquel que es la luz del mundo, un Salvador que será conocido entre las naciones. Aquel que sanará el quebrantamiento y restaurará lo que se ha perdido. Isaías 61:1. Los corazones latían con dicha y ansiedad. En ese instante, Daniel sintió que lo desconocido que había anticipado se tornó una realidad palpable. La revelación de Dios estaba cerca, y mientras el pueblo se unía en oración, una presencia poderosa pareció llenar el espacio, como si lo celestial estuviera a punto de romperse sobre ellos. «Glorificad al Señor, el tiempo se acerca», exclamó. «Pronto veréis maravillas mayores de las que jamás habéis esperado. Les advierto y les animo, mantengan sus ojos abiertos, porque lo que se viene será algo que desbordará todas las expectativas, y el plan soberano de Dios será revelado en toda su plenitud. Estad listos». Mientras las palabras de Daniel resonaban en los corazones de la multitud, un silencio reverente se apoderó del ambiente. El eco de su mensaje se cernía sobre ellos como un manto sagrado, y en cada rostro se dibujaban emociones encontradas: miedo, expectativa y una renovada fe que comenzaba a latir con fuerza. «Este no es solo un tiempo de reconstrucción», continuó Daniel, dejando que su mirada se posara en aquellos que se habían congregado. «Este es un tiempo de restauración. Dios no solo anhela que levantemos las paredes del templo, sino que también restauraremos los corazones quebrantados que han estado oprimidos por años. Así como nos prometió en el pasado con restauraciones visibles,
ahora nos ofrece una transformación invisible que marcará la historia de toda la humanidad. Las palabras de Daniel fueron como un torrente de agua viva que despertaba la sed de aquellos que escuchaban. Sin embargo, en medio del fervor, también resurgió el temor al recordar la presión y las amenazas de sus opositores. Un anciano, especialmente conocido por su sabiduría, se levantó. «Profeta, ¿qué sucederá con aquellos que no crean en esta promesa? ¿No caerán en la trampa del castigo?» El corazón de Daniel se estremeció al hablar de juicio, pero sabía que la verdad debía ser proclamada. El camino hacia la redención inicia con el reconocimiento del pecado. Tal como le fue revelado a Ezequiel, Dios efectúa un juicio no solo por maldad, sino también por la falta de respuesta ante su llamado. En este tiempo, es crucial que todos respondan con arrepentimiento. La promesa de restauración va acompañada del grave llamado a regresar a la verdad de corazón. Los murmullos se extendían entre la congregación, y algunos comenzaron a hablar en voz baja, expresando sus angustias y temores por el futuro. Pero Daniel, con su espíritu encendido por la revelación, se plantó firme y dijo: «Escuchad. Aunque el juicio es real, la gracia de Dios precede a la condenación. A los que se arrepienten, a esos se les promete perdón y restauración. Para aquellos de corazón sincero, el propósito de Dios se desplegará en alabanzas a través de la historia. Sus misericordias son nuevas cada mañana». Mientras sus palabras caían como lluvia sobre la tierra seca, la atmósfera se llenó de un nuevo fervor. Muchos comenzaron a reconocer en su interior la necesidad de ese arrepentimiento. Daniel observó cómo algunos se arrodillaban en la tierra, sus rostros marcados por la genuina búsqueda del Señor. «Oh pueblo», exclamó, «si tan solo comprendiésemos cuán fiel es nuestro Dios. Él está dispuesto a abrazarnos como un padre amoroso, a levantarnos del polvo y a hacer de nosotros un pueblo renovado». El ambiente se transformó en un pozo de oración, y un clamor colectivo comenzó a levantarse. Las voces se unieron en un eco de súplica, rogando perdón y buscando la dirección de Dios. Mientras el pueblo se encontraba en esta búsqueda ferviente, una presencia eléctrica llenó el aire, como si el mismo Espíritu de Dios estuviera cruzando la multitud con un soprano mensaje de esperanza. Fue en este ambiente de búsqueda que Daniel sintió que el tiempo de la revelación se acercaba cada vez más. Consciente de lo que había visualizado, levantó su voz una vez más. El tiempo de las 70 semanas no es solo un símbolo de lo que está por venir. Es el momento de la revelación celestial donde el Rey de Reyes se manifestará. Estad listos. Los cimientos que hoy levantamos son parte del camino hacia su gloria. Y así, mientras las oraciones se transformaban en alabanzas, una creciente anticipación llenó los corazones de los presentes. El misterio de la redención, manifiesto en cada ladrillo colocado, se acercaba con la fuerza de un torrente. Mientras la calidez del día terminaba de desvanecerse y la luna comenzaba a elevarse en el cielo, Daniel sintió en su interior que el momento de la revelación del verdadero Mesías estaba más cerca que nunca. Con cada oración, con cada corazón que se convertía, una porción del misterio divino se desvelaba lentamente, como las estrellas que comienzan a aparecer en el cielo nocturno. «Todavía hay más que está por venir, pueblo de Dios», susurró su espíritu, mientras un profundo anhelo invadía su ser. «Estad preparados, porque lo que se avecina no solo será un cumplimiento de la promesa, será una explosión de gloria que transformará no solo a Israel, sino al mundo entero». El silencio comenzó a unirse a esta nueva revelación, dejando un eco en el aire de una verdad innegable. El plan soberano de Dios estaba en plena acción,
y el llamado de su pueblo era un paso crucial junto al reloj del cielo que marchaba al compás de su eterna voluntad. ¿Serían ellos quienes prepararan el camino para el anhelado? El desafío y la invitación estaban en manos de cada uno, mientras la esperanza resplandecía en la promesa de lo que estaba por venir.